Consagración al Espíritu Santo. Recibe, oh Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser, que te hago en este día para que te dignes ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Espíritu Santo, dígnate formarme con María y en María, según el modelo de vuestro amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor y gloria al Espíritu Santo Santificador. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo Barleco Comprometido y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al lunes 10 de noviembre del 2025. En sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Mirandela, aquí en el norte de Bogotá. Olguita, bienvenida, el Señor la bendiga. Los demás hermanitos que están en la sala sean bienvenidos. Dios bendiga a todos aquellos hermanos que ofrendan su tiempo para estar en la sala durante esta reunión. Hoy y de aquí en adelante, si me es posible, quiero bendecir a los hermanos que nos acompañan cada mañana a hacer esta liturgia, porque están ofrendando su tiempo. Bendigo en el nombre de Jesús a cada uno de los que están en sala y los que van a seguir estando en sala con nosotros, perseverando fielmente en el servicio de la liturgia, que nos acompañan y que aportan sus comentarios y que aportan sus ideas y lo que el Señor les regala. Dios les bendiga desde ya. Gracias a todos los que nos abren las puertas de su corazón. La invitación para que le den like, para que se suscriban en los canales de YouTube, para que compartan estos videos. Y Dios bendiga también a los que nos ayudan económicamente a través del MEQI 301-551-2161. Olguita, vamos a comenzar con oración. Pidámosle al Señor que nos regale la luz para que podamos prestar un buen servicio. Muy buenos días, Norma, muy buenos días, amada comunidad, Fuentes de Misericordia. Dios me les bendiga y me les guarde. Buenos días también para todos aquellos que más adelante se reunirán con nosotros en estos medios virtuales que bendecimos y le damos gracias al Señor que existen, porque gracias a ellos podemos compartir su palabra y reunirnos en esa fe única que es la fe que nos sostiene en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, del Dios Padre Celestial. Entonces pedimos su presencia en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, hoy te damos gracias, Padre amado, Padre eterno, por las maravillas que tú haces en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Por cada detalle, Señor, que tú nos regalas, por ese despertar, por ese compartir diario con los nuestros, Señor, por ese poder movernos, caminar, Señor, cuando muchos, Padre eterno, están en muchos lugares sin poder siquiera levantar una manito, abrir sus ojos, mi amado Rey. Gracias por este poder respirar, Señor, este aire y por esta visión que nos regalas para poder contemplar las maravillas de tu creación. Gracias, amado Señor, por todo y por todo aquello que no percibimos, Señor, pero que es regalo tuyo, Señor. Te entrego nuestros corazones que son tuyos, Padre amado, y que cada día, Señor, los consagramos a ti, Padre de bondad y misericordia. Te entrego a mi amada comunidad, Señor. Te entrego a todos aquellos, Señor, que se unen para compartir esta palabra y que la reciben, Señor, no solo a través de nuestra comunidad, sino de todas las comunidades orantes del mundo
que se disponen en sus corazones a recibir de ti a través de tu palabra diaria, Señor. Dispon nuestros corazones, haznos discípulos tuyos con esos oídos atentos, con este corazón que sea dócil para recibir tu palabra, que sea esa tierra fértil en la cual tu palabra germine, Señor, y germine en acción, en misericordia, en bondad y en servicio, Señor, amado Señor. Pon en cada uno de nosotros, en nuestra boquita, Señor, ese querer pronunciar tu palabra, ese querer pronunciar las palabras que tú quieres que cada uno de los que estamos reunidos en torno a ti, Señor, escuchemos. Y danos la sabiduría, el entendimiento con tu Espíritu Santo para poder comprenderla y poder llevarla a la práctica. Amén. Nos disponemos entonces para escuchar la liturgia del día de hoy. Del libro de la sabiduría. Amad la justicia, gobernantes de la tierra. Pensad correctamente del Señor y buscadlo con sencillez de corazón, porque se manifiesta a los que no le exigen pruebas y se revela a los que no desconfían de él. Los pensamientos retorcidos alejan de Dios y el poder puesto a prueba confunde a los necios. La sabiduría no entra en alma perversa, ni habita en cuerpo sometido al pecado. Pues el espíritu educador y santo huye del engaño, se aleja de los pensamientos necios y es ahuyentado cuando llega la injusticia. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres que no deja impune al blasfemo. Inspecciona las entrañas, vigila atentamente el corazón y cuanto dice la lengua. Pues el Espíritu del Señor llena la tierra, todo lo abarca y conoce cada sonido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Guíame, Señor, por el camino eterno. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Guíame, Señor, por el camino eterno. No ha llegado la palabra a mi lengua y ya, Señor, te la sabes toda. Me estrechas detrás y delante. Me cubres con tu palma. Tanto saber me sobrepasa. Es sublime y no lo abarco. Guíame, Señor, por el camino eterno. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo al cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Guíame, Señor, por el camino eterno. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha. Guíame, Señor, por el camino eterno. Amén. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: es imposible que no haya escándalos, pero hay de quien los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tened cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte, me arrepiento, lo perdonarás. Los apóstoles le dijeron al Señor:
aumentanos la fe. El Señor dijo, si tuvieras fe como un granito de mostaza, dirías a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar y os obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, ven sobre todos y cada uno de nosotros, sopla tu aliento de vida, sopla tu aliento de sabiduría, de discernimiento. Regálanos en este espacio de silencio ese encuentro con tu palabra que nos penetra, que entra como esa espada de doble filo, que deja esa semilla que más adelante dará fruto. Bueno, mis hermanitos, les invitamos a compartir aquel mensaje, aquella palabra que ha tocado nuestros corazones y que puede no solo iluminarnos a nosotros personalmente, sino a todos nuestros hermanitos de comunidad. Adelante, entonces, quien quiera participar, bien puede abrir su micrófono. Gladys, señora Gladys, muy buenos días, adelante. Muy buenos días, hermanitos, dándole gracias a Dios por esta semana que vamos terminando y porque nos ha permitido continuar haciendo y evangelizando la palabra de Él como Él quiere. En esta semana yo tuve un discernimiento y me toca mucho esta palabra donde dice lo de la lengua, ¿no? Cómo debemos manejar la lengua, cómo debemos, y me salía a mí en el grupo, yo lo leía, y cómo debemos de tener cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos. Porque a veces nosotros, me da la impresión de que nosotros a veces nos creemos demasiado humildes en los aspectos de la sencillez, en la educación, el modo de hablar o de expresarnos, o de poder participar de pronto en algunas cosas que Dios nos pone en el camino, o a veces nos sentimos muy grandes, como que Dios nos da mucha sabiduría para poder decir, discernir y actuar y hacer las cosas de Dios y la palabra de Él como Él quiere que la hagamos. Y cuando yo decía, le pedía a Dios discernimiento de palabra, él me mostró y Él me contestó y Él me dijo que cuando nosotros nos llenamos del Espíritu de Dios, no nos dejamos moldear de Él, nos volvemos esas personas humildes, sencillas, nos llenamos del amor, que es lo que Él nos ha dejado a nosotros, y nos dejamos gobernar, porque dice los gobernantes a veces nosotros vemos los gobernantes del mundo, la ciudad, Colombia, quienes van a dirigirnos en el país. Sí, claro, eso es supremamente importante, pero qué bueno sería gobernarnos nosotros mismos primeramente y gobernarnos de una manera sana, limpia, llena de discernimiento, llena de fe, llena de amor, de esa voluntad de servir, de ese deseo de hacer las cosas. Eh, Cada vez que va pasando los días, cada vez que se le va agradeciendo a Dios por ponernos personas
como Norman y como esta grandiosa familia donde nos permite educarnos y aprender cada día más de cómo son las cosas de Dios. Entonces uno va diciendo, sí, de verdad que no hay cosa más hermosa, ni cosa más linda, ni nada más satisfactorio que amar y seguir las cosas de Dios, seguir el ejemplo que Él nos dejó, hacer lo que Él nos dijo, que seamos ejemplo de vida, que seamos ese ejemplo para esos templos, para que los demás nos vean, nos miren y nos puedan seguir. Las palabras duras que nos da a veces Jesús nos ponen tristes y nos desolan y a veces como que nosotros no queremos, no, porque esta vaina está muy fuerte. Yo como que no soy capaz de continuar. Entonces ahí es cuando uno de pronto dice, uy, Dios, yo me alejo, pero como no hay un escándalo fuerte en mi vida, como no hay ese problema que tenemos que hablar ante todo el mundo y decir, no, esa persona no puede continuar con Dios, sino que hay que dejarla porque no tiene esos pecados grandes, esos escándalos grandes, como dice la palabra. Entonces, son 70 veces 7 que Dios nos perdona y nos escucha. Entonces, cada vez que nosotros decimos no, Él nos está diciendo sí y volvemos a empezar. Entonces, es darnos la oportunidad de aprender y continuar. Amén. Amén, doña Gladys, así es. Es en ese centrarnos más en mirar nuestra viga en nuestro ojo y no la paja en el ojo ajeno. Bienvenida, Dorita, buenos días. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Yo voy a hablar un poquito hoy sobre el Santo Evangelio. Dice la refranería popular, el que persevera alcanza, ¿no? Aquí está hermosísimo porque nos confronta. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces en un día, 7 veces vuelve a decirte me arrepiento, lo perdonarás. Para nosotros en nuestra humanidad, siendo tan hermoso esto, lo primero por el ejemplo que el Señor Jesús nos dio, a nosotros es bien difícil. No nos digamos mentiras que eso a nosotros nos ofenden, nos hieren y nosotros todo nobleza y todo amor todo el tiempo, eso no es así, a la bulla de los cocos. Pero nosotros cuando le decimos sí al Señor y empezamos este camino, sabemos que tiene tropiezos, que tiene piedras, pero que debemos mirarlo, como decía yo tiempo atrás, en lugar de pensar que las rosas tienen espinas, tenemos que mirar que las espinas tienen rosas y aprendemos a transitar ese camino y hacer lo mismo que le dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe todo el tiempo. Pedirle al Señor eso, pedir su Santo Espíritu, pedir su fuerza para seguir adelante, porque también dijo el Señor Jesús, es imposible que no haya escándalos, porque bien humanitos que sí somos, pero hay de quien los provoca. Entonces estar nosotros siempre en la búsqueda del Señor, en la búsqueda del amor, buscando nuestra propia, iba a decir santificación porque estamos llamados a ser santos, ¿no? Mejorar, mejorar todo el tiempo, transformar todas estas arandelas que son tan propias nuestras, tan humanas, nuestras equivocaciones, nuestro mal vivir a veces, a arrimarnos al sol al árbol que nos cobije, pero al buen árbol, a recibir esa sombra
y recibir los frutos del Espíritu Santo, que es en este árbol de la vida donde el Señor es la raíz que todo lo sostiene. Nosotros estamos llamados a, a amar como Él nos ama, a perdonar como nos perdona y a seguir adelante porque adelante es para el frente. Muchísimas gracias. Amén, Lorita, muchísimas gracias. María Nancy, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, gracias. Ser cristianos no es solo, bueno, en este caso nosotros católicos, cristianos católicos, no es solo creer en Jesús, también es creerle a Jesús, pero no basta con eso. Hay que tratar de imitarlo. Que nos queda difícil, sí, muy difícil, pero como ya lo han dicho las hermanitas, ejemplo nos ha dado. ¿Sí? Ejemplo nos ha dado todo lo que Él nos pide que hagamos, Él ya lo hizo, como perdonar, como incluso poder servir a aquel que nos ofende. Pero entonces, no, yo me estaba viendo también no solo en perdonar a aquel que nos ofende, sino también pedir perdón cuando nosotros somos esos motivos de dolor para el otro, de tristeza para el otro. Porque es de humanos equivocarse, pero también es de valientes pedir ese perdón, esas disculpas, que, saber que me equivoqué por lo que sea y saber que debo resarcir, debo incluso si es necesario reparar. Y bueno, hoy en día está muy de moda esta palabra por estos días en Colombia y tratar de la no repetición, ¿sí? Eso, el no pedir, saber pedir perdón el no perdonar y también tampoco saber pedir perdón, pedir una disculpa. Algunos no piden perdón, algunos no pedimos perdón, sino como que tratamos de reparar el daño sin pedir perdón, ¿cierto? Ahí muy disimuladamente. Yo creo que hace falta, o sea, cuando se habla de reparar una falta o la reparación de las víctimas, por ejemplo, es tan importante el perdón, pedir el perdón de vos. Es muy importante, aunque no se vea in- aunque sea un poco insignificante, pero sí es importante. Es importantísimo. Yo he visto, por ejemplo, parejas que uno de los dos cónyuges se equivoca y no pide perdón, sino va y le lleva un ramo de rosas. O va la señora le hace un almuercito. Es tan importante, ¿verdad? Eso y muchas otras cosas, incluso nosotros como servidores del Señor, como misioneros, se puede volver motivo de escándalo para un hermanito nuevo. Sabemos que no somos perfectos y resbalamos, somos humanos, nuestra tendencia humana es débil. Y el Señor, como dice el Salmo, conoce nuestros corazones. Y aunque a veces no hagamos las cosas con el propósito de hacer mal, podemos ser motivo de escándalo para muchos, aunque nuestras debilidades personales nadie las sepa, alguien siempre nos va a ver o en la relación con alguien tenemos malas relaciones y podemos ser motivo de escándalo para otros. Nosotros tenemos que caminar con cuidado porque en este momento somos representantes del Señor, no es llevar una doble vida ni guardar las apariencias, no, es tratar de ser nosotros mismos, tratar de caminar con el Señor, que sí es difícil, pero con fe, como también nos lo recuerda el Señor, pedir esa sabiduría, nos lo dice Santiago, el apóstol Santiago en su epístola. Si les falta sabiduría, pídanla, el Señor se las da y se las da en abundancia. Entonces, en esas situaciones que sabemos que pueden ser escándalo para otros, pidamos, y así no sea para que otros la vean, pero pidamos esa sabiduría
pidamos esa sabiduría que el Señor nos la da para tratar de verdad, no solo ser, sino también, hay un dicho popular que dice, no solo ser, sino parecer, y ser es piedra de escándalo para otros. No todos van a comprender que somos humanos y caemos. Y además hay situaciones en las que nosotros como que no luchamos, nos gusta la tentación. Lo digo por mí, yo estoy hablando por mí, no estoy hablando por nadie más. Y como que jugamos con la tentación. No pidamos esa sabiduría. Y lo uno, ya para terminar, al Evangelio, a las lecturas de ayer domingo, recordemos que somos templos del Espíritu Santo y nuestros hermanos son templos también. No juguemos con esos templos, porque mire que dice cosas duras. La primera lectura, la sabiduría no entra donde hay corazones perversos. Yo creo que nosotros caemos en cosas, pues llegar a la perversidad, pues no creo, ¿no? Pero eso no lo debemos ni juzgar nosotros, ni en nosotros mismos, ni en el hermano. Entonces, tratemos de caminar rectos en el sendero que el Señor nos ha dado y pidamos esa sabiduría para lograrlo, porque no es tan fácil, pero de la mano del Señor lo lograremos. Amén, María Nancy. Dios la bendiga. Así es, y antes de darle paso, sí, comparto chiquita esta experiencia del pedir perdón que nos cuesta y les cuento. Estaba yo acompañando a alguien que está en dificultad de caminar y pedimos un carro, yo el carro, el señor se hizo al otro lado de la avenida, entonces yo le pedí por favor que girara, yo vi su actitud que no fue como de, sino de mala cara, y yo me enojé, yo le dije, no, señor, si usted no quiere, tranquilo, cancelamos y pedimos. El señor, sin embargo, a la vuelta y dice, no, bueno, dio la vuelta, nos atendió, nos llegó, yo me fui callada durante el camino, pero yo me fui pensando, yo dije, bueno, de pronto él hizo mala cara, pero rectificó. Y yo tengo que pedirle perdón, tengo que pedirle perdón. Llegamos a la casa donde tenía yo que dejar a la persona y les cuento que me fue difícil, pero el Señor me inquietaba y me inquietaba hasta que yo le dije, Señor, antes de pagarle, le dije, míreme, tengo que pedirle disculpas por mi actitud de pronto, que no fue, pero pues obviamente me han pasado muchas cosas con los de los taxis y pues fue bonito ver que él aceptó mis disculpas y él también se excusó. Y yo me quité ese peso encima. Es bien difícil, pero el Señor siempre nos invita a eso, a pedir perdón. Si cuesta en una actitud tan pequeñita como esa, cuánto más me ponía yo a pensar, nos cuenta cuando hay heridas tan grandes en los corazones de las personas, cuando hemos ofendido tanto a nuestra pareja, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros compañeros de trabajo, cuánto más cuesta esas heridas grandes, no solo de palabras, no solo de actitudes, no solo de a veces hasta los golpes que se llegan en algunas personas, cómo cuesta más. Y como bien lo decía Nancy, es eso, a veces la gente cree que el perdón se pide con ese detalle, porque cuesta que desde nuestro corazón salga ese sentirnos arrepentidos por haber hecho lo que hacemos y verbalizar. Y hacer ese ejercicio, aunque es difícil, hay que hacerlo, porque eso nos libra del rencor y nos libra de muchísimas cosas que nos mantienen atados a muchas situaciones que no dejan que el Señor haga el proceso sobre cada uno de nosotros. Yo voy tomando el discernimiento de la palabra de hoy y si alguno quiere continuar con aportes porque no he visto más hermanitos, lo puede hacer, levanta la mano. Y hoy, Olguita, yo quiero, señora, ahorita, antes de yo comenzar. quiero contarles un testimonio que me dolió mucho de una ofensa que yo cometí como a finales del año pasado. Traje un hermanito de fe a que me revisara un electrodoméstico, la lavadora concretamente. Entonces él me dijo, este botón ya no lo conseguimos aquí, pero un amigo mío que vive en Venezuela, él me lo puede traer, no sé qué. Bueno, coincidió con que yo ya llevaba mucho rato y como que
el concepto de los míos era, pero ¿para qué ya le metí más plata? Mejor eh, trate de comprar otra, porque ahí va a seguir, o sea, ella ya cumplió su ciclo, pero según yo no. El cuento es que me voy y le digo que no, que ya no encargue el botón porque ya no lo voy a comprar. Y entonces él saca y me devuelve el botón de la bendita lavadora, Olguita, y yo lo veo y le digo, ay, fulanito, ese no es mi botón, el botón de mi lavadora. Entonces él me decía, sí, Dorita, ese es. Y yo volvía y le decía, no, señor. No es. Él me decía, es que no tengo más, este es el tuyo. Y yo, ay, ¿qué tal que se lo haya colocado a otra lavadora de repuesto? Él me decía, pero tú me conoces, ¿cómo me vas a decir eso? Y me devuelvo yo, pero convencida, a venir a mirar mi lavadora y a demostrarle que sí era. Ay, cuando me vengo yo y veo los botones de mi aparato y era. Ustedes no saben el dolor tan horrible, cómo me sentí como trapo viejo. Yo yo me devolví. Ahí estaba una de las hijas de él que había presenciado esto. La chica se había ido a hacer un mandado, pero felizmente volvió casi que al tiempo conmigo. Y yo feliz de que ella oyera mi arrepentimiento, porque yo fui y le pedí perdón, pero vea, lo único que me faltó fue arrodillarme de lo mal que yo me sentía. Me sentí, como les digo, como un trapo viejo. Y duró mucho tiempo que me dolía, porque es que yo se lo aseguraba que ese no era. Yo en mi cabeza tenía los botones de la lavadora de mi mamá, que eran muy diferentes a la mía. No sé por qué. No sé por qué. Y tantos años, un aparato que llevó conmigo 25 años, creo, y nunca, no entiendo. Estas son las horas que, bueno, sabemos que el enemigo trabaja y lo hace bien porque ese sí no descansa. A estas horas yo todavía me preguntaba cómo es posible toda la vida manejando esta lavadora y no conocía los botones y según yo, ese no era. Eso fue muy horrible y lo cuento como testimonio, pues yo me arrepentí, me avergoncé y de una me fui a pedir perdón, pero me dolió mucho esa ofensa que cometí. Ahí sí que sin querer queriendo, dice el chavo. Gracias, Olguita. Gracias, Dorita. Bueno, pero lo importante es que el Señor está haciendo el proceso en la vida de cada uno de nosotros y por lo menos tenemos los ojitos abiertos, el corazón dócil y escuchamos y estamos entendiendo que aunque nos cuesta, lo estamos tratando de hacer y vamos en ese proceso. Entonces es una bendición, digo yo, porque yo, la Olga anterior, de pronto, en mi orgullo, en mi altivez, no le hubiese dicho nada y hasta hubiese cancelado el servicio. O bueno, si lo hubiese tomado, no, y me habría puesto bravo. Yo decía, bueno, el Señor está haciendo la obra y qué bonito y seguirle pidiendo que nos sigan siendo más dóciles, que nosotros seamos ese terreno fértil. Y encajamos aquí con esta primera lectura que hoy el Señor nos habla de la sabiduría, en ese inicio del comienzo del libro de la sabiduría, que nos dice, sobre todo, les está hablando a los gobernantes. Les dice tres cositas. Dice, amen la justicia. Amen. Nos habla a través de acciones, de verbos. Piensen correctamente. Amar, pensar correctamente del Señor y búsquenlo. Entonces nos invitan los gobernantes. Nosotros también somos gobernantes de nuestra vida, gobernantes en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo. En cada cosa que hacemos también tenemos ese pequeño gobierno, porque cuando se nos habla de gobernantes, nosotros pensamos en el presidente, nosotros pensamos en las altas jerarquías si es en la iglesia, nosotros pensamos en nuestros trabajos, pues en el gerente, en el jefe, en la persona que es nuestro superior, y en bueno, en quien coordina las diferentes situaciones en las que vivimos en la sociedad, pero no pensamos que estos gobernantes somos cada uno de nosotros. ¿A quién tenemos que gobernar? A nosotros mismos, según la voluntad del Señor. Siguiendo estas tres cositas, amando la justicia, pensando correctamente del Señor y buscarlo con sencillez de corazón. Y dice acá, porque se manifiesta a los que no exigen pruebas, dice él, que a los que no desconfían, a los más pequeñitos. Cuando tenemos pensamientos retorcidos, cuando nos dejamos llevar
por nuestra humanidad, por todo aquello con lo que hemos crecido a nivel cultural, a nivel social, con todo aquello que nos han educado, cosas del mundo, nosotros nos vamos apartando del Señor y nuestros pensamientos se van alejando de Él. Ya sabemos que las mismas literaturas, los mismos programas de televisión que vemos, todas aquellas noticias van contaminando nuestro pensamiento y eso va haciendo que nosotros nos alejemos de Él. Por eso Pablo nos dice claramente que si yo cambio mi manera de pensar, cambia mi manera de vivir. Y hoy la invitación es a eso, a que cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de buscar en el Señor, creyéndole a Él. Si queremos estar cerca de la sabiduría, dice que debemos estar cercanos a Él, porque en un alma, como lo decía Anancita perversa, ni habita en un cuerpo sometido al pecado. En estas almas que se alejan, que nos alejamos en esos momentos en los que nosotros nos permitimos dejarnos permear por todo aquello que no es del Señor, nosotros vamos alejándonos de Él y ese espíritu de sabiduría también se aparta de nosotros. Nuestros países, en el mundo entero. A veces nosotros nos preguntamos por qué elegimos estos gobiernos, por qué tanta gente con tanta inteligencia humana no es capaz de ver, no tiene la percepción, no tiene el discernimiento para ver y leer en todas las situaciones, en todas las cosas, lo que han hecho para elegir correctamente. Y es eso, porque nuestros corazones se han ido dejando permear, nos hemos ido dejando pervertir por todas aquellas nuevas ideologías, por aquellas filosofías, por esas mismas políticas educativas, económicas que hay en el mundo, que se han ido tejiendo, porque como bien lo decía ahorita, el enemigo no descansa, el mal no descansa porque no quiere dejarnos caminar en el Señor, porque quiere arrebatarnos para su dominio y tenerlos en su dominio, que se van tejiendo, se van cocinando, como dicen en la popular, muchísimas situaciones y muchas cosas que hacen que no solo la familia, sino la sociedad en general vaya en pos de esas filosofías, de esas ideologías, y que nos alejemos y dejemos de lado la verdadera sabiduría, que es la sabiduría que nos da el Espíritu del Señor. Por eso dice que el Espíritu educador y santo huye del engaño, donde hay engaño, donde hay perversión, donde hay malos pensamientos, esa necedad que a veces manifestamos, el Espíritu Santo de la sabiduría no está con nosotros. Esa es la sabiduría que sabe elegir, que sabe discernir lo que realmente es correcto, no a los ojos del mundo, sino a los ojos de Dios. Dice que se ahuyenta cuando llega la injusticia, pero que la sabiduría, lo que tenemos que tener claro es un espíritu amigo de los hombres que no deja impune a aquel que blasfema, a aquel que se aleja. ¿Qué hace ese espíritu de la sabiduría? Inspecciona las entrañas. Cuando hablamos de las entrañas, es toda nuestra parte visceral, donde tenemos nuestro estómago, todos nuestros intestinos. Esa parte visceral habla de toda la parte emocional. Por eso cuando sentimos miedo, cuando sentimos angustia, aún cuando sentimos el que decimos el mosquito del amor, sentimos nuestra emoción en el estómago, las maripositas revoloteando, o si sentimos miedo o angustia, todo se siente en nuestras entrañas. El espíritu de sabiduría está ahí, atento, inspeccionando, todo lo que sentimos, todo lo que hay en nuestro ser interior. Dice que también vigila atentamente el corazón, porque de todo eso que se cocina aquí en nuestras entrañas, de todas esas emociones que vivimos nosotros cada día, todo eso va pasando en nuestro corazón, es lo que vamos aquí atesorando en el corazón, y de lo que atesora nuestro corazón es de lo que habla nuestra boca. Y por eso dice aquí que vigila atentamente el corazón, y cuánto dice la lengua, que este órgano tan pequeñito hace tantísimo daño. Por eso la vigila permanentemente. Si nosotros tenemos ese querer ser, ese seguir en el Señor, si le damos esa prioridad, si seguimos siendo dóciles, pues ese espíritu de sabiduría va a estar con nosotros y nos va a ayudar a que no caigamos tanto, porque igual en nuestra humanidad nosotros caemos, pero Él nos va a ayudar a vigilar todo lo que hay en nuestro ser. Y dice que el Espíritu del Señor llena la tierra, lo abarca todo y conoce cada sonido, porque nos conoce, porque nos sondea, como dice aquí
el Salmo muy bien, ese guíame, Señor, por el camino eterno. En este Salmo se nos envía primeramente a entender que el Señor nos conoce, a reconocer esa presencia divina que tenemos en Él. Dice, no, y sondea si me conoces cuando me siento, me levanto, de lejos penetras mis pensamientos. Él siempre está ahí, distingue todo nuestro caminar, nuestros descansos, todo para Él, todo lo nuestro le es familiar. Él se nos invita a que reconozcamos eso, a que no pensemos que podemos actuar, vivir nuestra vida libremente, hacer lo que queremos, ofendiendo, dañando, arrebatándole a los otros que está su dignidad con nuestra lengua, con nuestros pensamientos, atrayendo malas decisiones, muchísimas situaciones que no pensemos que podemos vivir. Claro, el Señor en nuestro libre albedrío nos deja, pero se nos invita a entender que Él está ahí permanentemente con nosotros y Él todo lo ve y todo lo conoce. Tenemos que reconocer eso en nuestras vidas, todo lo que Él hace en cada uno de nosotros. Él cómo nos entiende y cómo sabe incluso hasta qué palabras nosotros vamos a decir. Todo ese saber nos sobrepasa a cada uno de nosotros, pero sobre todo nos invita aquí al final a entender que cuál es el propósito de nuestra vida. Dice, si vuelo hasta el margen de la aurora, es el último versículo, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda y me agarrará tu derecha. O sea, con ambas manos, Él siempre quiere atraernos. Y esto me recuerda que algo aprendí de mi mamá y ella decía que así fuera de un cabello, pero que el Señor siempre nos sostuviera cuando nosotros nos alejamos, cuando nosotros no queremos caminar por esa senda que Él nos está guiando, que Él nos sostiene. Y nos invita a entender que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros y que Él siempre nos va a buscar, porque cuando Él nos ha elegido, Él no nos deja. Él no deja su obra sin culminar, así nosotros nos alejemos, así nosotros nos rebelemos, así nosotros no entendamos cuál es ese querer que el Señor tiene para todos y cada uno de nosotros. Y aquí pues en el Santo Evangelio definitivamente el Señor hoy es bastante fuerte porque nos está exhortando. ¿Y qué nos dice? Nos habla de los escándalos, y esos escándalos vuelve otra vez a hablar de cada uno de nosotros, de nuestro cuerpo, de ese autodominio que tenemos, de ese autogobierno que nosotros tenemos para con nosotros mismos. Y es que si somos como, como lo dice la lectura del domingo, que somos los templos del Señor, nosotros debemos tener cuidado qué es lo que pensamos, qué es lo que sentimos, qué es lo que decimos y qué es lo que hacemos. Con todos nuestros sentidos, nosotros le coqueteamos al pecado, le coqueteamos al mal y nos permitimos irnos por la senda equivocada. Hoy se nos invita a que no seamos piedra de tropiezo para los demás, que no sea con nuestra boca lo que decimos, pero que con nuestros actos nosotros hacemos otras cosas. Y con esto vuelvo a este ejemplo, no lo tenía de verdad en mi preparación, pero vuelvo a este ejemplo. Yo iba ayudando a una hermanita de comunidad y si soy testimonio y ella ve que yo me enojo, pero ve que yo también hago el proceso de perdón, pues estoy siendo testimonio, estoy enseñando, porque una cosa es lo que yo digo y puedo predicar muy lindo, pero si yo con las cosas que hago, pues no, dice uno, daña con los pies lo que hizo con las manos. Entonces esa invitación que nos está haciendo el Señor hoy en nuestra casa como padres de familia, si le predicamos la bondad a nuestros hijos, el amor fraterno, el querer estar siempre en familia, pero igual si los dañamos, si los gritamos, si los insultamos, si no estamos siendo testimonio con nuestra misma vida, si les invitamos a hacer el orden y nosotros somos desordenados, si les decimos que no hay que ser perezosos, que no hay que procrastinar, que no hay que dejar para otro día y nosotros somos los primeros en hacerlo, ¿qué estamos haciendo? Y esta invitación va en todos los estilos. Si se nos habla de la no corrupción, pero los primeros corruptos son aquellos que tienen en su poder la administración de la sociedad, del país, en las empresas, en la misma familia, en las comunidades. Entonces, que seamos transparentes, que seamos en esa coherencia, en ese ser, lo que decimos y lo que pensamos, que se note en nuestro actuar, porque se nos dice que aquel que lo escandaliza, mire que más le valdría, Virgen Santa, irse atado con una piedra de molino y que lo arrojase en el mar.
porque el Señor también ve y Él premia a los justos, pero también juzga en su infinita sabiduría a aquellos que nos equivocamos. También se nos está invitando al perdón. Uno, a no ser piedra de tropiezo. Dos, a perdonar, pero a perdonar de corazón. El perdón es el mejor regalo, no solo para el otro, que yo perdono, sino el mejor regalo para mí, porque me libra de todo aquello que yo estoy almacenando en mi corazón, la ira, el dolor, el rencor, y que a la postre eso me afecta en todo mi ser, en mi ser físico, en mi ser mental, en mi ser emocional y en mi ser espiritual. Me va atando y me va ligando a cosas que yo como hijo de Dios, como creyente en el Señor, que ya me liberó, que ya está haciendo el proceso, no tiene por qué estar viviendo. Entonces la invitación es a perdonar. Y esto que piden los apóstoles hoy es tan bonito. Aumentanos, Señor, nuestra fe. Aumentanos, Señor, la fe. Eso le pedimos día a día, que nos ayude a crecer en la fe, a caminar en la fe, a estar cada vez más abandonados en Él. Y es que nos probamos es en las situaciones difíciles. A veces decimos que tenemos mucha fe, que tenemos, que sí, que le creemos al Señor, que estamos bendecidos por Él, que estamos en su caminar, pero solo basta con que se nos presente una situación así por difícil y a veces los malos pensamientos, las malas palabras, las malas actitudes, y se nos olvida que estamos con el Señor de señores, con el que todo lo puede, hasta a veces el miedo, la angustia, el dolor, el no querer y hasta a veces pelearnos con Él, cuando es cuando más debemos creerle a Él, porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y nada de lo que pasa en nuestras vidas, de lo que pasa en las situaciones en la sociedad, nada de lo que pasa en las familias, el Señor permite que pase sin un propósito. Y el propósito siempre es para que esos procesos que Él tiene en la vida de cada uno de nosotros se den, para que aprendamos, para que nos vayamos despojando de todo aquello que no nos deja perseverar y que no nos deja caminar. Por eso le pedimos hoy al Señor eso, que sea su fe la que sea su misericordia la que aumente la fe en cada uno de nosotros, y que a nivel personal nosotros seamos capaces de vigilar lo que hay en nuestro corazón, que estamos guardando en nuestro corazón: luz, resentimiento, confianza, desconfianza, miedo, verdad o apariencias. Esa fe que el Señor nos dice aquí que es como un granito de mostaza, significa que nosotros debemos atrevernos a dar un paso. Aunque nosotros no veamos el camino completo, aunque nosotros veamos que no hay nada en aquellos propósitos, en aquellos proyectos que tenemos, el Señor nos dice: esa fe chiquitica, atrévete a dar el paso, atrévete a poner todo en mis manos, que si es mi voluntad y si te conviene, todo aquello que hay en tu corazón se dará. También, ¿y cómo se da? Para que tenga fe, debo ir revisando mi corazón. ¿A quién debo pedir perdón? ¿A quién he ofendido? ¿Qué rencores todavía guardo? Quizás a veces mis padres, aunque se hayan muerto, hay rencor en mi corazón y no los he perdonado. Quizás aquel compañero o compañera de vida que se murió, que ya no está conmigo o aún está conmigo, y yo muy adentro tengo esa semillita ahí de rencor, de resentimiento por algo que me hizo. Hoy la invitación es a que nos descarguemos, a que renunciemos a todo aquello, a reconocer nuestros errores, a llamar a aquellos a quienes les hemos hecho daño y buscar esa reconciliación, a renunciar a todo lo que sale de nuestra boca. Si no tenemos nada bueno que decir, mejor no lo digamos, renunciar a ese chisme. Si llegamos a un lugar donde están hablando mal de las personas, retiremos o no nos prestemos, porque a veces con el solo oír ya estamos participando del chisme, de la crítica, de los juicios que no nos conviene a nosotros hacer. Y también nos invitan ese no ser piedra de propósito, de tropiezo. Hoy nos preguntamos: ¿soy yo motivo de paz o motivo de herida en nosotros, en mi familia, en mi trabajo, en la sociedad? ¿Qué estoy siendo yo? ¿Esa piedra de tropiezo con todo mi actuar? ¿O al contrario, yo estoy haciendo todo lo posible por dejar que esa semillita de mostaza germine en mí
para ir caminando en el Señor y no convertirme en esa piedra de tropiezo en mi familia, en ese invitar en mi familia a que hablemos con verdad, con amor, sin agresiones. En esta sociedad en la que vemos cada día, en esas noticias tan fuertes que el esposo mata a la esposa o la esposa también viene o a sus niños los matan, los quieren agredir. Usted nos invita a que de corazón hablemos con la verdad, con sencillez, con ese autocontrol, con ese autogobierno que debemos tener para poder perdonar antes de permitir que se nos envenene el corazón, la mente, y eso es lo que hace que actuemos como actúan tantas personas y que nos convertimos en esos seres irracionales. Es ahora permanentemente, no solamente individualmente, sino en familia, porque como nos decían nuestros abuelos, una familia, un hogar que ora permanece unido y allí el Espíritu de Dios mora. También se nos invita a no sembrar odios. Hoy está muy de boga que con las redes sociales alguno publica algo y los otros comienzan a replicar y sí, sí, y se van encima de muchas personas sin conocer. Nosotros como cristianos debemos tener el discernimiento y no publicar nada de lo que no estemos seguros y no encender el fuego, sino al contrario, ir opacando, ir mostrando ese mensaje de amor, ese mensaje de paz que sí, claro, denuncia, que sí, claro, está ahí en el ojo vivo, porque también estamos llamados a denunciar, pero no generando la desconfianza, no generando esas divisiones, ni esa violencia cotidiana que se está dando y que termina en ese desconcierto y en esa desesperanza a nivel social. Entonces hoy se nos invita a eso, tener cuidado de no sembrar odio, ni con nuestras palabras, ni con nuestras acciones, ni con todas esas publicaciones que hacemos. De verdad que estas redes sociales nos han, así como sirven y son benditas para transmitir y para compartir, también nos han hecho mucho daño porque han hecho que se arrastren odios y confrontaciones a nivel social. Entonces hoy le pedimos al Señor que nuestra fe se convierta en ese estilo de vida, que dejemos germinar esa semillita para no ser piedras de tropiezo, para no ser motivos de escándalos y ser esos promotores de paz que están en boga, también como decía Nancita, en estos procesos de paz humanos, que realmente pongamos en manos de Dios todos estos procesos y que desde lo que cada uno hacemos, en donde el Señor nos ha colocado, seamos esas semillitas de paz que dan testimonio sin ser piedras de tropiezo. Amén. Le damos la bienvenida a Norman. Hacemos tiempo. Gracias, Olguita. ¿Podemos cerrar con oración, por favor? Sí, Señor. Muy amadísimo Señor, le damos gracias hoy por este espacio en el que nos regalas tu palabra, en el que inquietas nuestros corazones con todo ese amor que tú tienes para cada uno de nosotros. Tú que conoces cada pensamiento, cada herida de nuestro corazón, purifica nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestras decisiones, mi amado Rey. Danos esa fe pequeña, Señor, pero firme, que se atreva a perdonar, que se atreva a construir, que se atreva a amar. Guíanos por el camino eterno para vivir como esos hijos de luz en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra amada Colombia, mi amado Rey. Santo Espíritu de Dios, llena nuestra casa, llena nuestra voz, llena nuestra mirada, llena todo nuestro ser integral y haz de todos nosotros instrumentos de paz. Mamita María, a ti nos consagramos y a ti te damos gracias por esa intercesión permanente, por eso estar ahí siempre atenta a cada uno de nosotros, a que sigamos las huellas de tu amado Señor Jesús y que no nos perdamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que todos los niños para que el Espíritu Santo siempre sea llenando nuestra mente, nuestro actuar y nuestro sentir, y podamos discernir y aprender la palabra de Dios a cada día y a cada momento.
Amén. Para que todos los días nos esforcemos en seguir el camino que nos dejó marcado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que tu bendición generosa, tu misericordia nos cubra en todo nuestro caminar, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanitos, muchísimas gracias por ese compromiso, por esa perseverancia, por ese amor a compartir en comunidad y a estar día a día con nosotros en este discernir y de la palabra que el Señor nos regala. Les invitamos entonces también a encontrarnos, a reunirnos en nuestros grupos presenciales. Los lunes estamos en Subi, en Fusagasugá, los martes en el Eduardo Santo, los miércoles en el barrio San Cristóbal, en la parroquia de San Cristóbal, los jueves en Castilla, los viernes en Arborizadora Alta, en Bosa, el sábado en el barrio Mirandela. Está aquí nuestro número de contacto, 310-555-3814. Aquí podemos llamar, les esperamos con esos brazos abiertos para que compartan con nosotros y para que se les amplíe cualquier información respecto de nuestra comunidad. Bienvenidos como siempre a ese querer unirnos en oración y formarnos en el Señor. También les invitamos a nuestra oración de intercesión que se realiza todos los días de lunes a sábado a las 3 de la tarde por Google Meet o por en YouTube, en vivo y en directo. Damos gracias a Dios siempre por todos aquellos hermanitos que ofrendan esas semillitas de amor, esas semillitas económicas que hacen posible que toda esta labor de la comunidad se realice, de compartir la palabra por los medios virtuales y de ir a donde el Señor quiere que vayamos a también llevar su mensaje. Dios les bendiga y les multiplique. También les recordamos que estamos a portas de realizar este nuevo encuentro, este retiro de nueva vida, este regalo que les invitamos a que se den el 15 y 16 de noviembre en la parroquia de San Cristóbal. Invitados todos para que inviten hijos, sobrinos, sus esposos, las parejas que quieran ir, todos aquellos que quieran tener ese encuentro, ese regalo de encontrarse con Jesús palabra, con Jesús Eucaristía, con el Señor. Están bienvenidos. Y les pedimos también su oración, su intercesión por el sacerdote que nos va a acompañar, por los predicadores que van a estar con nosotros y por todos los servidores que van a compartir con nosotros este regalo hermoso de nueva vida en el Espíritu Santo. Dios les bendiga y les multiplique a todos ese tiempo que generosamente están donando para compartir. Bueno, que tengan entonces un feliz y bendecido día. Les bendiga. Amén. Amén. Muchas gracias.